Hoy comenzamos una sesión nueva y vamos a comenzar a hablar de la nueva criatura. La nueva criatura, y vamos a comenzar obviamente por el principio. Es el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual que se llama la regeneración. Teológicamente le conocemos como la regeneración. Habíamos tocado algunos temas, ¿verdad?, que nos presentaban la imposibilidad del hombre de llegar al Señor. Entonces nos tenemos que preguntar, pero entonces, ¿cómo yo soy cristiana? Y eso es más o menos lo que vamos a comenzar a hablar en estas próximas clases, y vamos a comenzar por la regeneración. O sea, el nacimiento espiritual, como ya les había dicho. El hombre se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Cuando decimos muerto, estamos hablando muerto espiritualmente, porque obviamente la persona biológicamente o físicamente estaba viva, pero espiritualmente estábamos muertas. Y cuando alguien está muerto, está incapacitado totalmente, no hay nada que pueda hacer. Esa era la condición del hombre antes de llegar a Cristo. Y cuando tomamos un momento y meditamos en eso, vemos la grandeza de Dios en lo que hace con nosotros. Si volvemos a Génesis y recordamos cómo él creó a Adán, vemos que él lo tomó de la tierra, lo creó, sopló aliento de vida. ¿Quién hizo eso? Dios. Adán no le pidió, hazme, no colaboró de ninguna forma. Fue Dios quien obró para crear a este hombre, ¿verdad? De la nada, sabemos que Dios creó todas las cosas y luego con la materia que tenía creó al hombre. Y así algo parecido sucedió con la nueva criatura o con toda la persona que llega a Cristo, pero de una forma espiritual, o sea que no la vemos. Cuando nace un bebé, nosotros podemos ver que nació un bebé. Hay un día, hay una fecha, hay una hora, lo pesamos, ¿verdad? Sabemos muchas cosas, muchos detalles de esa nueva criatura que nació biológicamente. Y lo anotamos y lo guardamos, las madres, ¿verdad? Sabemos con cuánto amor decimos cuánto midió nuestro bebé y cuánto pesó y el día y la hora, y es muy especial. Pero con el nacimiento espiritual es muy diferente. ¿Por qué? Porque es una obra completamente de Dios y no hay una persona que pueda decir, yo nací este día a esta hora y así fue que sucedió. No hay forma, ¿verdad?, de nosotros poder ponerle una fecha a ese nacimiento, pero lo que sí sabemos es que Dios fue quien lo hizo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra así lo dice. Entonces, la regeneración es la nueva criatura o la nueva creación. Pero lo que nos tenemos que recordar es en el estado en que nos encontrábamos antes de estar en el Señor, antes de que Él nos encontrara y nos diera esa nueva vida. Estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, y eso nos hace agradecer más al Señor, apreciar lo que es la gracia. ¿Y cuál es el objetivo de esta sesión? Poder glorificar mejor al Señor, o sea, ver a Dios mejor, poder agradecer, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nosotras de algún modo hicimos algo. A veces no es tan obvio, pero es sutil, está ahí. Yo hice algo, yo llegué, yo lo busqué, yo me encontraba triste, yo pasé por esta situación. Pero cuando nos damos cuenta que Dios lo hizo todo por nosotras, podemos apreciar la gracia mejor y podemos darle la gloria al Señor. No que Él le haya falta gloria, porque Él está completo en su gloria, pero nosotros reconocer su gloria. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta sesión. Juan 3, y voy a compartir con ustedes algunos de mis escritos, así que voy a hacer pequeñas pausas por aquí y por allá, porque voy a compartir con ustedes algunos de mis ensayos y de mis escritos que he hecho, ¿verdad?, en el seminario sobre este tema. Este es uno de mis temas favoritos. Yo he hecho varios discipulados sobre la nueva criatura y vamos a estar estudiando, ¿verdad?, Juan 3 del 1 al 10 aproximadamente. No vamos a tocar todos los versículos, pero sí en su casa les pido a ustedes que por favor estudien todos esos versículos y que profundicen un poco más. En Juan 3, si alguien puede abrir su Biblia y leerlo, por favor, por lo menos los primeros 4 versículos, para saber de qué es que estamos hablando. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como podemos ver, hay una conversación, ¿verdad? Nicodemo se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Y voy a darles un poquito de lo que es el contexto de quiénes eran los fariseos. Voy a hablar brevemente para ver a las que no saben y las que saben para recordar, porque es muy importante entender lo que el Señor está hablando con Nicodemo y lo que significa esto para este hombre. Recuerden, los fariseos dependían mucho de sus obras y de quiénes ellos eran. Y cuando se le dice que tienen que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, es como decirle nada de lo que tú has hecho, vale, no tiene ningún tipo de importancia. Tú no puedes hacer nada. Eso fue lo que le dijo el Señor prácticamente, pero vamos a hablar un poquito más de eso. El grupo de los fariseos era un grupo religioso que se destacaba por su celo en las tradiciones que ellos tenían. Recuerden, ellos eran muy estudiosos, ellos conocían muy bien las escrituras, pero ellos tenían un celo, recordemos Gálatas, lo que hemos estudiado, ellos tenían un celo por las tradiciones de los ancianos. Ellos creían con seguridad que ellos estaban en una posición destacada porque eran descendientes, ¿verdad?, de Abraham. Y no hemos tocado esos puntos, pero ustedes deberían de estar ya familiarizadas con la historia de Abraham porque hemos estudiado Gálatas. Así que si no lo han hecho, por favor, háganlo. Es muy importante. Y ellos llamaban a Abraham padre. Entonces, ellos estaban muy seguros en su posición religiosa, en sus obras y todo lo que hacían, en su interpretación errónea, porque ellos dependían de sí mismos. Sin embargo, su creencia completa estaba errónea, porque ellos pensaban que participaban de la promesa y de las bendiciones de Abraham simplemente por ser judíos. O sea, ellos estaban dependiendo de ellos mismos y de un hombre, de Abraham. Ellos no tenían su fe puesta en Dios necesariamente. Y estas creencias fueron adoptadas debido a sus malas interpretaciones de la ley de Moisés. Recuerden, estos hombres conocían la ley, pero la interpretaban mal. O sea que de nada les valía conocerla si la estaban interpretando mal y si estaban añadiéndole a esa ley. Recuerden, la tradición de los ancianos, ellos la defendían como si tuviera una igualdad con la ley de Dios. Grave error. Ellos, ¿verdad?, a menudo ponían sus tradiciones humanas al mismo nivel que la ley de Dios, incluso negando la verdad bíblica para defender la tradición. Muchas veces hacían eso. Hoy día no es diferente, mis amadas hermanas. O sea, podemos mirar a nuestro alrededor y vamos a encontrar grupos que tienen estas características. Por eso es que debemos aprender, porque los fariseos eran un tipo de un grupo de personas. Así como habían tipos y sombras de Cristo en el Antiguo Testamento, también habían algunos tipos de cierto tipo de personas, de cierto tipo de grupos que se siguen repitiendo a través de la historia y se van a continuar repitiendo. Entonces, los fariseos se enfocaban demasiado en lo externo y dependían de sus esfuerzos religiosos para ser aceptados por Dios. Entonces, cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, ya ustedes saben con qué mentalidad él se estaba acercando a él. Él no se estaba acercando porque él verdaderamente pensaba que necesitaba algo de Dios o que Cristo le podía dar algo más. No, él se acerca a Jesús en su posición de fariseo. Y este enfoque externo de estos fariseos los llevó a alejarse del verdadero propósito y corazón de la ley. ¿Cuál es ese propósito? Si alguno de ustedes lo sabe, ¿cuál es el corazón de la ley? Jesús era, apunta toda la ley a Jesús. Exactamente. Y cuando Jesús, ¿verdad?, les dice, podemos saber que es el amor, es Jesús. La ley apunta a Jesús. ¿Y cuál es el corazón de la ley para el hombre? ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos siendo, ¿verdad?, agradables a Dios? Además de tener a Cristo, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a Dios. Es el amor, porque cuando se ama,
¿verdad? No vamos a hacer todas estas cosas que la ley prohíbe. El propósito de nuestra obra siempre debe ser el amor. Pero ahora, ¿verdad? Vemos que los fariseos, ellos no hacían eso por amor. Las cosas que ellos hacían, las hacían para ser vistos, para ser reconocidos. Pueden leer el Sermón del Monte y van a encontrar más detalles por allá. Entonces, los fariseos eran un grupo de personas religiosas que hacían cosas que externamente se veían bien así, ¿verdad? A los ojos de los hombres, pero Dios no las aprobaba, porque su corazón estaba lejos de Dios. De boca ellos, ¿verdad? Adoraban al Señor. Entonces, esto es un hombre que no era cualquier hombre. Pueden leer otra vez los primeros 2 versículos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Un hombre reconocido entre ellos. Él no era cualquiera. Y se acerca de noche, posiblemente para que los otros, ¿verdad? Para que sus compañeros no lo vieran acercarse a Jesús, para que no lo acusaran, para que no le hicieran preguntas. Entonces Jesús, cuando él se acerca a Jesús y le dice algo, Jesús le contesta algo totalmente diferente. ¿Qué nos muestra eso de Cristo? Porque Dios conoce el corazón. Perfecto. Entonces él conocía la intención con que este hombre se acercó. El experto en revelar el corazón del hombre habló. Entonces a veces uno lee eso y dice, pero Dios, ¿qué tiene esto que ver con lo que él le dijo? Porque si uno, ¿verdad? No entiende lo que está leyendo, pero a Dios, Nicodemo le dice una cosa y Cristo salta con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo dice. Pero es verdad, para que podamos notar, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante, dice esta traducción, entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. O sea, eso es un gran reconocimiento también. Él le reconoce como maestro, lo reconoce como uno de los grandes. Rabí le dice, sabemos, ahí está reconociendo otra vez, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí vemos el gran pecado de los fariseos, ¿verdad? Que ellos podían intelectualmente reconocer que él venía de Dios y aún así lo perseguían y lo aborrecían. Y vemos el corazón y la naturaleza del hombre, que independientemente de donde tú vengas, en este caso los fariseos, ¿verdad? Que eran judíos, independientemente de la nacionalidad que ellos tenían y de su religiosidad, ellos estaban lejos de Dios. A pesar de todo su conocimiento vano que tenían, porque no era ni tan siquiera, ¿verdad? Correcto las cosas que ellos creían, este hombre podía reconocer que lo que hacía Cristo provenía de Dios. Y la respuesta de Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tú, con todas tus obras, con todo tu cargo, con toda tu importancia, recuerden que los versículos anteriores reconocen que este hombre que se acerca a Cristo es importante. Con toda tu importancia, tú no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes se imaginan la noticia que esto sería para este hombre? O sea, no hay nada que tú puedas hacer, Nicodemo. Nada que tú puedas hacer. Todo lo que tú has hecho ha sido en vano. Porque tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que volver a empezar. No hay nada que tú puedas hacer, Nicodemo. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? En esta sesión. ¿Por qué es importante o necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Cristo dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Aquí hay un requisito para ir al cielo. Aquí hay un requisito claro y dice que el que no nace de nuevo no puede. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Piensen en los otros estudios, lo que conocemos del hombre. ¿Por qué era necesario que el hombre naciera de nuevo? Recuerden a Adán y Eva, Laura. Bueno, el hombre es caído, el hombre es sin Cristo, estamos caídos, ¿verdad?
pero es necesario nacer de nuevo precisamente para ser como Cristo. Keila, gracias. Laura. Es como dice la hermana, o sea, desde que Adán y Eva caen, todos nacemos muertos espiritualmente. Entonces es imposible, muerto espiritualmente, ir a Dios y tenerlo a Dios. Gracias, Cari. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estando muertos no podemos llegar a Cristo. Entonces, para poder ser regenerados, tenemos que vivir a Cristo. Gracias, Cari. Quiero que vayan más allá. Adán necesitaba de Dios. Precisamente porque él no podía mantenerse en ese estado, ¿verdad? Es que Adán necesita, ¿verdad?, esa promesa que luego posteriormente se le da. Entonces, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Excelente. Pero aunque estuviésemos como estaba Adán al principio, ahí estaba la posibilidad de caer. Porque Adán no era ¿qué? Inmutable, era mutable, ¿verdad? Entonces nosotras podemos decir, sí, estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero si pensamos más allá, decimos, es que siempre necesitamos al Señor. Él es el único que puede hacer posible que estemos con Él. Porque mira, Adán se encontraba en un estado de perfección. Él no tenía pecados, él no le hacía falta nada, él no tenía una inclinación al pecado. Entonces nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, ciertamente, pero aún Adán necesitaba, ¿verdad?, de Dios y no lo reconoció en su momento. Él tomó la decisión de comer de ese fruto y no tomó en cuenta a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Verdad? Adán y Eva, aunque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, en su originalidad eran buenos y tenían una relación con su creador. Dios le entregó al hombre un mandato y la obediencia del mandato dependía no solo de su destino, sino el destino de toda la humanidad. O sea que tenía que obedecer, pero se le hizo imposible obedecer a este hombre. A este hombre se le hizo imposible obedecer un solo mandato. Y si pensamos en eso, mis amadas hermanas, es que nosotras decimos, es que es imposible no necesitar de Dios. Aunque yo me hubiese quedado como Adán y todavía no se hubiese caído la humanidad, yo necesitaba de Dios, porque está ahí la posibilidad. Entonces, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y le es imposible llegar a Dios. Pero aún Adán, ustedes vieron cómo él cayó con un solo mandato. Y cuando pensamos y profundizamos en eso, vemos la maravilla, la gracia, la bendición que nosotras disfrutamos. Tenemos a Cristo y en Él estamos seguras, mis amadas hermanas. Y cuando tengamos ese cuerpo glorificado, no va a haber una posibilidad de caer como cayó Adán. Es un cuerpo incorruptible que vamos a tener. Entonces, esta regeneración que comienza espiritualmente ahora, es una buena noticia para el futuro. Es necesario. Volvemos a lo que le dice Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible ver el reino de Dios, apreciar a Dios verdaderamente por quien Él es. Es imposible que un hombre, en lo limitado que es el hombre, pueda conocer a un Dios que es ilimitado, que es grande, que es maravilloso, que es infinito. El hombre tiene límites, Dios no los tiene. Entonces, si pensamos en eso también, vemos cómo Dios es quien se tiene que revelar a nosotros desde el principio. Vemos que el Señor fue ¿verdad? El que fue donde a Adán y le hablaba. Siempre, ¿verdad? Aun cuando cayeron, el Señor fue quien los buscó a ellos. Vemos ese patrón en las Escrituras y así mismo es ahora. Entonces, el nacimiento espiritual es necesario porque heredamos la culpa, como ya, ¿verdad? Lo aprendimos en los estudios pasados, y heredamos la corrupción, o sea, la naturaleza caída, la culpa y la corrupción. Todos nacimos pecadores, todos nacimos incapaces de obedecer, todos nacimos por la incapacidad de buscar a Dios por todas las cosas que hemos aprendido, muertos en delitos y pecados, no tenían fe para agradar a Dios. No podíamos entender las cosas espirituales porque hay que entenderlas espiritualmente y estábamos muertos espiritualmente. Todas esas cosas que hemos aprendido y aún las cosas buenas que hace el hombre en su humanidad, que son buenas y aceptables para la sociedad, son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces vemos que el hombre no puede hacer nada. Volvamos a Nicodemo. Nicodemo era la excepción porque era un fariseo.
Él no era la excepción. Nicodemo necesitaba también de la salvación y necesitaba ese nuevo nacimiento, porque si no, toda su religiosidad y toda su nacionalidad y que reconociera a Abraham como su padre no servía de nada. Entonces vemos la importancia del nacimiento espiritual, que es un requisito, pero que solamente lo puede dar Dios. Recuerden que es por gracia. Entonces, si es un requisito para llegar a Dios, si es un requisito para poder entrar al reino de los cielos, y sabemos que la salvación es por gracia, podemos deducir que es Dios quien lo hace, pero las escrituras también lo confirman. Es Dios quien nos da ese nacimiento espiritual. Así como yo no pude hacer nada cuando mis padres me procrearon, yo no pude hacer nada. Yo no pedí nacer, yo nací el día que nací y ya. Yo no dije, yo quiero nacer, yo deseo tener esta vida, yo deseo ser así, nada. Cuando yo me miro al espejo y cuando ustedes se miran al espejo, tenemos que ver y decir, el creador fue quien me diseñó a mí. Yo no pedí nada de lo que tengo. E inclusive, ¿verdad? Cuando respiramos, entendemos que nosotras dependemos completamente del Señor en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿por qué en el área espiritual sería diferente? Es una buena pregunta para hacernos, porque a veces pensamos que tenemos control de la vida espiritual, que yo puedo nacer de nuevo si quiero, que yo puedo hacerme cristiana. Y aquí vemos que nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. Es chocante, ¿verdad? Nadie puede hacerse cristiano, nadie. Dios te hace a ti. Dios te creó a ti, Dios te dio la nueva vida y Él fue quien te llamó a ti. Entonces, a diferencia de las otras religiones que son falsas, que las personas hacen unas oraciones, que hacen ciertos rituales, ¿verdad? De diferentes religiones que hay en el mundo, esas religiones son creadas por el hombre, por lo tanto el hombre puede hacer algo para formar parte de esas religiones. Pero en el cristianismo es diferente. En el cristianismo ni tú ni yo escogemos, ni tú ni yo podemos, ¿verdad? Decir, yo quiero nacer de nuevo porque estoy muerta, no hay nada que pueda hacer. Entonces vemos el requisito de Jesús del nuevo nacimiento, que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Y eso es, ¿verdad? Testimonio de las escrituras. Ahora, este nacimiento espiritual, mis amadas hermanas, no es algo nuevo. No es algo que Cristo se inventó y lo podemos ver por los versículos que siguen. ¿Alguien puede leer del 4 en adelante? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Me interesa lo del versículo 10, que dice, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Podemos ver ya la reacción de Nicodemo. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué se puede hacer para nacer de nuevo? Espérate que yo quiero saber eso. Porque Nicodemo, otra vez, depende de sus obras y él estaba ya intentando investigar, indagar de cómo se podía, además de que había algo como que, ¿cómo es posible? O sea, no es posible, él lo estaba viendo carnalmente. Aquí vemos la mente carnal de Nicodemo, no podía ver lo espiritual de lo que Cristo le estaba diciendo. Por eso más adelante,
¿verdad? Le dice, si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si digo cosas del cielo? O sea, tú no has nacido de nuevo, tú no vas a entender lo que yo te estoy diciendo completamente, pero se supone que tú lo sepas porque tú eres un maestro y esto ya está escrito. Quiero que busquen Ezequiel 36 del 26 al 28. Daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hay otras áreas en las escrituras del Antiguo Testamento que habla de este nacimiento espiritual, inclusive menciona el agua, ¿verdad? Que limpia el pecado del hombre. Pero podemos ver que Cristo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Tú eres maestro de Israel y tú no conoces estas cosas. Esto fue profetizado. El nacimiento espiritual, lo que Dios va a hacer en el corazón del hombre, fue profetizado desde mucho, ¿verdad? Desde mucho antes. ¿Cómo es que tú no conoces estas cosas? Aquí vemos que dice, os daré un corazón nuevo, Dios hablando, yo les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una obra completa de Dios de principio a final. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ustedes ven lo que Dios hace con esta persona según él lo describe, lo que él, la profecía, que él iba a cambiarlo completamente a la persona, le iba a dar un nuevo nacimiento espiritualmente, le iba a dar un nuevo espíritu, o sea, una nueva voluntad, iba a cambiar la dureza de su corazón, o sea, le iba a dar vida a esa persona iba a poder obedecer al Señor, pero ¿quién es que iba a hacer eso? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, porque dice ahí que pondré mi espíritu con E mayúscula. Aquí está el nuevo nacimiento, pero perfectamente plasmado en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo le dice, pero tú eres maestro de Israel y tú no conoces estas cosas. O sea, es irónico que tú no conozcas esto. Porque se supone que tú al menos lo conozcas, aunque no lo entiendas, tú sabes lo que está escrito. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vemos una obra completa del Señor desde el principio hasta el final. Él le da vida a estas personas, los cambia por completo internamente y externamente. Estas personas llevan a cabo ciertas obras de obediencia, ¿verdad? Obedecen. Pero ¿quién es que hace eso en ellos? Dios, porque dice, haré que andéis en mis estatutos. Cuando ustedes leen este pasaje de la Escritura en inglés, dice, yo haré, yo haré. Así dice cuando lo lees en inglés. En español a veces, ¿verdad? Lo entendemos un poquito diferente, pero es Dios hablando. Esto es el Dios obrando en la persona. Nicodemo piensa que él es el que obra en su vida, que él es el que puede hacer algo, pero Cristo le está diciendo, Dios es quien tiene que obrar para que tú puedas ver el reino de los cielos. Tú no vas a entrar ahí por tus méritos, Nicodemo, vas a entrar ahí solamente si se te da el privilegio de nacer de nuevo. Y quiero que leamos donde dice, en el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí otra vez el Señor está haciendo alusión a algo que el hombre no puede controlar, el viento. Primero fue un nacimiento, ¿verdad? Porque el nacimiento físico tú no lo pudiste controlar, tú no pediste nacer, pero puedes controlar tú el viento, no puedes controlarlo. Pues de esa misma forma, el que nace del Espíritu no es que la persona hizo algo o sabe lo que está haciendo el Espíritu, sino que es el Espíritu obrando en esa persona, dándole el nuevo nacer. Un nacimiento espiritual es exactamente eso, es espiritual. El hombre no puede conocerlo completamente. Aún nosotros, ¿verdad? Que leemos las Escrituras y que entendemos que Dios hizo algo en nosotros, no entendemos cuándo, cómo y dónde lo hizo. Sabemos que lo hizo, pero no tenemos fecha, hora, día. No existe porque es algo que lo hace el Espíritu y no podemos verlo, sino que podemos luego, ¿verdad? Ver el cambio en nosotros porque somos una nueva creación, una nueva criatura.
¿Qué es la regeneración entonces hasta ahora? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Es muy importante que sepamos qué es la regeneración. Y creo que es sencillo. Lo más simple que tú lo puedas explicar es mejor. No tenemos que estar haciendo grandes explicaciones teológicas. Algo sencillo que tú misma puedas explicárselo a cualquier persona. Laura. Es un cambio de corazón, un cambio de mente. Ok, eso abarca, ¿sí? ¿Quién más? Veo otra manita por ahí, Cristal. Yo diría que la transformación o el cambio de adentro, de una persona de adentro para afuera, en que solo lo hace Cristo. Ok, ¿quién más? Cari. Sería nuestra fe genuina en Dios. Ser en confianza absoluta. Tenía lo mismo que Jenny, es nacer de nuevo en el espíritu y con un nuevo corazón limpio, sin pecado. La regeneración es el nacimiento espiritual. Nací espiritualmente, estaba muerta y nací. ¿Quién hizo eso en mí? ¿Yo? ¿O quién lo hizo? Esa es una pregunta que debemos de tener claro. Hasta ahora creo que queda claro quién lo hizo. Pero sabemos que la regeneración es un renacimiento espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y el Señor nos da vida. Estaba muerta en mis delitos y pecados, pasé de las tinieblas a la luz. Ahora soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Piensa en un bebito. Cuando te hablen de regeneración, piensa en un bebé. Nací de nuevo, soy un bebé. Y por eso es que el cristiano literalmente es como un bebé cuando nace de nuevo, empieza a dar sus balbuceos, sus pataditas, luego comienza, ¿verdad? Quizás a gatear, luego comienza a pararse desequilibradamente y se cae, luego endurece sus piernecitas y puede caminar lento, pero camina. Y ese es nuestro crecimiento espiritual porque somos una nueva criatura, si no, no hay crecimiento. Yo tengo que nacer para poder crecer, para poder llegar a ser una mujer, ¿verdad? Yo primero tuve que ser una bebé, al igual que ustedes. Pues así mismo, ¿verdad? Para madurar espiritualmente, yo primero tengo que nacer y el Señor hizo eso posible, pero vemos que hay una garantía en ese nuevo nacimiento, porque cuando leemos Ezequiel dice que vamos a poder obedecer al Señor y esa es la evidencia de ese nacimiento. Entonces ese nacimiento viene con evidencia y ese nacimiento es una obra completa del Señor. Yo no pedí nacer de nuevo. Yo no me hice cristiana. Esos son los hijos de la esclava que son los falsos cristianos. Hay muchos falsos cristianos que ellos se han hecho ellos mismos cristianos y se han puesto el título de cristiano. Pero si no han nacido de nuevo, la Biblia me dice que ellos no van al reino de los cielos porque es un requisito y solamente lo puede cumplir Dios. Ahora, escoge la persona a nacer de nuevo. Yo creo que lo contesté, pero me gustaría escucharlas a ustedes. No, así mismo, no. O sea, eso es uno y punto. No escogió nacer de nuevo porque estaba muerta. Y volvemos. ¿Y por qué tenemos que enfatizar tanto esto? Porque a veces decimos, yo estaba muerta, pero no es que no hay peros. Si nosotros hemos visto un cadáver, que ya no es una persona, es un cadáver, ¿verdad? Ya no es un ser vivo. Vemos que esa persona no puede hacer nada, ese cadáver no puede hacer nada. Lo único que puede pasar es que se pudre y apesta, ¿verdad? Y se vuelve polvo otra vez. Pero nada puede hacer. Entonces, la regeneración es eso, el Señor nos encontró muertas y nos dio aliento de vida, por decirlo así. Nos sopló vida en nosotras, nos dio su espíritu, nos cambió nuestro corazón de piedra endurecido y nos dio un nuevo corazón, porque ahora tenemos vida, tenemos vida espiritual y podemos tener una relación con Dios, que es espíritu. Entonces, alguien muerto no puede tener una relación con Dios. La persona cuando está muerta en sus delitos y pecados está inactivo espiritualmente, no puede hacer nada. Hay una inactividad. De la misma manera que no participamos, como dijo ahorita, en cuanto a nuestro nacimiento físico, de esa misma forma no tenemos participación en cuanto a nuestro renacimiento espiritual, no podemos hacer nada. Esto es una obra de Dios y totalmente fuera de nuestra voluntad. No hay voluntad que valga porque no teníamos voluntad para lo espiritual. Recuerden, el hombre tenía voluntad para lo de esta tierra, para lo carnal, para lo físico, para sus deseos carnales, pero para lo espiritual no había voluntad porque no había vida. Y para tú tener una voluntad en la área espiritual, tú tienes que estar vivo. Y ahí es donde el Señor hace ese cambio. Te da espíritu, como dice Ezequiel, ¿verdad? Un nuevo corazón. Él cambia
tus deseos, porque ahora tienes la posibilidad de desear lo espiritual. Antes no tenías esa posibilidad. Antes lo más que podías llegar a ser era como un fariseo, que ellos se veía que estaban haciendo cosas para Dios, pero el Dios que ellos se crearon falsamente, porque nadie puede buscar a Dios. Recuerden, nadie, ni una persona es buena, ni una persona puede buscar a Dios, como dice Pablo en Romanos. Entonces, aunque hay muchas personas religiosas en el mundo que dicen servir a Dios, que dicen conocer a Dios, que dicen, ¿verdad?, tener una relación íntima con Dios, es mentira, están muertos espiritualmente. Entonces ellos lo que se han creado son ídolos, pero al Dios verdadero solamente lo ve si Él quiere mostrarse, porque la persona está ciega y un ciego sabemos que no puede ver. Entonces si yo estoy ciega, yo no puedo ver a Dios. No es que Dios, porque hay muchas personas que dicen, es que Dios es transparente. Yo he escuchado eso, no es que eso, es que yo estoy ciega espiritualmente. Mi humanidad, aún yo, ¿verdad? Naciendo de nuevo, mi humanidad no me permite ver a Dios completamente, ver toda su gloria, no me lo permite porque hay una barrera. Soy yo el problema no es Dios. Entonces, a veces vemos, ¿verdad? Como si la persona puede hacer algo, como si hay algo que la persona pudiera hacer, como que quizás sí, bueno, tenemos que nacer de nuevo, pero quizás si se porta bien, Dios los toma en consideración. No, recuerden, son trapos de inmundicia delante de Dios. Esa persona es enemiga de Dios por naturaleza, hijo de ira. Y tenemos que recordar todas estas cosas porque la gloria le pertenece solamente a Dios. Ahora, Dios le tiene que rendir cuentas a alguien por si Él salva a unos sí y a otros no. ¿Acaso alguien tiene que pedirle cuentas a Dios? Tendríamos que ser Dios para poder pedirle cuentas. ¿Quién decide lo que es justo? Dios, porque Dios lo hace, es que es justo, porque Él es, ¿verdad?, la definición de lo que es la justicia. Si queremos saber qué es justicia, tenemos que mirar a Dios. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que esto es injusto. Pero ¿quién determina lo que es injusto? ¿Tú, hombre, pecador, muerto en delitos y pecados, enemigo de Dios, que apestas de lo podrido que estás? ¿Tú determinas lo que es justo o Dios determina lo que es justo? Dios determina. Y así como nosotros en nuestra humanidad tomamos a veces muchas decisiones con lo que nos pertenece, según nosotros, ¿verdad? Yo con mi dinero hago como yo quiera y se lo doy a quien yo quiera, por ejemplo. ¿Quién puede decirme, Marjorie, pero por qué tú le diste $100 a fulana y a la otra no? Eso es injusto, Marjorie. No pueden hacerlo y soy un ser humano. Le voy a decir, el dinero es mío y se lo doy a quien yo quiera. Nadie puede decirme lo que hacer con mi dinero. Entonces queremos poner a Dios, ¿verdad?, subordinarlo a nosotros y ponerlo de acuerdo a nuestro pensamiento humano de lo que es la justicia y de lo que nosotros pensamos que es correcto, cuando lo que nosotros pensamos que es correcto nunca es correcto. Vemos lo que pasó cuando pensaron lo correcto sin tomar en consideración a Dios. Adán y Eva comieron del fruto. Adán y Eva causaron esto, ¿verdad?, en que nos encontrábamos y hubiese sido usted y yo. Nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran una representación de nosotros, lo cual demuestra que el hombre siempre necesita a Dios. Siempre. Pero el hombre nunca ha tomado a Dios en cuenta, ni aun cuando se encontraba en el estado original. No tomaron a Dios en cuenta. Lo despreciaron. ¿Recuerdan la tablita que hicimos donde decía el orden, que Dios va primero, luego va el hombre, luego va la mujer, luego va el resto de la creación? Pero cómo el hombre puso todo al revés y puso a Dios en último. Y nadie puede poner a Dios en último. Dios sigue siendo primero, pero según su perspectiva, ellos pusieron a Dios último y no lo tomaron en consideración. Entonces el hombre siempre necesita de Dios. Para el hombre poder tener una relación perpetua con Dios, necesita siempre de Dios. Aún Adán en su estado original necesitaba de Dios, pero no lo reconoció. Y fue donde él, a preguntarle lo que hizo, en vez de arrepentirse y reconocer, comenzó a echar culpa. Fue la mujer que me diste, fue tu culpa, Dios, porque me diste esa mujer. Entonces el hombre siempre, ¿verdad?, está en este constante debate de que quiere ser Dios, pero fuera de Dios nada bueno podemos hacer.
Ni aún en nuestro estado original podíamos hacer nada bueno. Cristo tuvo que venir y Cristo tomó nuestro lugar, hizo todo lo que no podía hacer el hombre. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él desde nacer, el nacimiento del Señor, la encarnación, eso en sí mismo es una humillación. Él se hizo hombre, se humilló, se rebajó a la criatura, se puso en el lugar de la criatura y se humilló a sí mismo y tomó el lugar del hombre porque el hombre no le quería reconocer. Y el Señor hizo todo lo que el hombre no pudo hacer en la historia. Cada error que leemos de esos hombres en la Biblia, que son justos, que fueron declarados justos, todos esos errores los enmendó Cristo con su vida. Cada uno de los errores de Israel los enmendó Cristo con su vida. Cuando Cristo fue al desierto, estaba arreglando el problema que tuvo Israel en el desierto. Entonces vemos todas las cosas que hizo nuestro Señor y cuando leemos la historia de que nos relata las Escrituras, porque Cristo vino en forma de hombre a la tierra, se entró en la historia, en el tiempo, se hizo hombre y hizo todo lo que las personas no podían hacer, porque sin él nada podemos hacer. Lo que Adán no pudo hacer en su estado original y lo que mucho menos nadie después de Adán podría hacer. Y si Adán no lo hizo, mis amadas hermanas, mucho menos usted y yo podíamos hacerlo. Y eso es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Muy en claro, porque a veces decimos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ya no, es que Adán no pudo y él no estaba muerto en sus delitos y pecados. No consideramos eso, de que Adán tampoco pudo. Entonces nadie puede hacer nada sin el Señor. Y Nicodemo, en este caso, no era la excepción. Nicodemo estaba igual de muerto que esos gentiles que ellos rechazaban, que le llamaban perros, que eran nadie, que no eran descendientes de Abraham según la carne. Nicodemo se encontraba en la misma necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo estaba en bancarrota espiritual delante de Dios y necesitaba nacer de nuevo. Por eso Cristo le dice eso y él se sorprende. Pero Nicodemo tenía la misma necesidad que tiene cada ser humano en esta tierra desde el principio hasta ahora y siempre. Mientras las personas continúen, ¿verdad? Mientras Cristo no haya venido por su iglesia, todas las personas necesitan eso que el Señor le dijo claramente a un hombre, a Nicodemo, pero que estaba escrito ya desde el Antiguo Testamento. Quiero que por favor lean Juan 1 del 12 al 13, por favor. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que, ¿verdad?, en su casa estudien lo que la conversación de Nicodemo con Jesús, porque hay otra parte importante que tienen que saber para entender correctamente la regeneración. Y van a ir a el momento en el que se levanta la serpiente y tenían que mirar la serpiente a quién era que mostraba, ¿verdad?, ser un tipo y sombra de Cristo. Para ser salvos tienes que mirar a Cristo, tienes que poner tu mira en Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Estudian en su casa porque no tenemos el tiempo para estudiarlo todo. Pero aquí podemos ver en Juan 1 del 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay personas que dicen que todas las criaturas son hijos de Dios. Pero la Escritura te aclara, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos que recibieron a Cristo, que le aceptaron, ¿verdad?, que lo reconocieron, lo hicieron, ¿por qué? Porque fueron engendrados, pero no por sangre ni carne, o sea, no por su voluntad, no porque ellos hicieron algo maravilloso y nacieron de nuevo, sino que nacieron de Dios. La voluntad fue la de Dios, que ellos nacieran. Entonces, ahí la Escritura te lo especifica. Es muy claro que nadie llega, ¿verdad?, y se hace hijo de Dios, sino aquellos que nacen de Dios. Santiago 1:18 dice,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? ¿De la voluntad de quién? ¿Mía? ¿De mi voluntad? No, Dios. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué hace posible? Y esto es bien importante, después lo vamos a estudiar más adelante, la importancia de la resurrección de Cristo. Sin Cristo no hay regeneración, sin esa resurrección no hay regeneración. Si la resurrección no se hubiese dado, no había nuevo nacimiento. Y aquí lo vemos, ¿verdad? La importancia de eso en este versículo. Según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dios. ¿Por qué? Según su grande misericordia. Fue por mis obras. Nicodemo iba a nacer de nuevo porque él era un fariseo y era un gran maestro. Si él nacía de nuevo, era porque así Dios lo hubiese querido, no por sus grandes hazañas y sus grandes enseñanzas y lo famoso y reconocido que podía haber sido. No, Dios no toma en consideración esas cosas. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es una verdad que duele. Ninguno. ¿Cuántos pueden venir a Cristo si Dios Padre no lo decide? Ninguno. O sea que todos los que están en Cristo es porque el Padre los escogió. Lo aprendimos también en Gálatas. Aprendimos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se enseña de esta doctrina. No es nuevo. Cristo no se lo inventó ni estaba trayendo una nueva enseñanza, sino le estaba dando luz a una enseñanza que ya existía, pero que no entendían correctamente. ¿Quién es el que produce el nuevo nacimiento? ¿Qué persona de la Trinidad, para ser más específica? Laura. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es el que produce la regeneración. Jesús dijo en Juan 3:8 que naceríamos del Espíritu con E mayúscula, refiriéndose de esa manera a la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que iba a nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aún tú y yo estando muertas en nuestros delitos y pecados, o sea, aún en ese estado que estábamos enemigas de Dios, que no podíamos hacer nada, Él nos dio vida a nosotras juntamente con Cristo. Porque Cristo murió para hacer posible que nosotras tuviéramos vida. Él resucitó para hacer posible que nosotras pudiéramos ser regeneradas. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Por qué tenemos vida? ¿Por qué podemos decir que estamos vivas y no estamos muertas? Porque ya no estamos muertas en los delitos y pecados, ya no tenemos una deuda con Dios porque Cristo pagó la deuda. Todos nuestros pecados fueron perdonados. O sea que yo no me estoy muriendo todos los días. Cada vez que yo le fallo al Señor, yo no me muero y vuelvo y nazco otra vez y vuelvo y me muero. No, es un solo nacimiento. Recuerden el bebé que les dije. Ese bebé mientras va creciendo va a haber momentos que se tambalea y se cae. Pero no tiene que volver a nacer otra vez, no, tiene que levantarse, ¿verdad? Y seguir caminando. Pues así es la vida del creyente. La vida del creyente no es que nos morimos todos los días y volvemos a nacer. Yo he escuchado personas que te dicen, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo, otra vez. Como si naciéramos de nuevo 20,000 veces en nuestro caminar como cristianos. No, es un solo nacimiento espiritual y es el Espíritu Santo quien lo hace. Y es un nacimiento espiritual que es eficaz, que da frutos, que tiene evidencia y que hace que nosotras podamos vivir para Dios. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo leímos ahorita. Ahí podemos ver que somos nacidos del espíritu.
No hay nada que yo pueda hacer, ninguna obra, ninguna actitud religiosa, ninguna oración, ningún ayuno, no hay nada que yo pueda hacer para nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no se trata de un nacimiento físico o de carne, sino que trata de un nacimiento espiritual que es producido por el Espíritu. O sea, es una obra del Espíritu Santo y nadie puede hacer esa obra aparte de Dios. Una pregunta con eso, con respecto a lo que está diciendo. Sí. Entonces, si no podemos nacer del Espíritu por ninguna oración, ni obras, ni nada, ¿en qué momento nacemos de nuevo? ¿Cuando creemos? Antes de creer. Te digo por qué. Estábamos muertos, no lo pudimos escoger a Él nos escogió a nosotros, Él nos amó primero, por eso le amamos, es el orden de las cosas. Y por cuanto nací de nuevo, puedo creer, porque Él me dio el don de la fe también. Entonces, Él me dio el don de la fe y yo puedo creer. ¿Quién es la que cree? Yo. Pero ¿quién me dio ese don? El Señor. Entonces, la obra completa es del Señor. Él es quien nos da vida espiritual. Estábamos muertas, no podíamos ni creer, no podíamos escuchar el mensaje del evangelio y entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, algo que se tiene que discernir espiritualmente, que es una locura para los que no están, ¿verdad? Los que no han nacido de nuevo, yo no puedo entenderlo, aceptarlo y hacer lo mío. Yo quizás puedo entenderlo de una forma puramente teológica. Hay muchas personas que conocen mucha teología, por ejemplo, y son ateos. Y son personas que te pueden explicar ciertas verdades, pero ellos no las abrazan y no las creen y no las viven, ¿verdad? Porque en ellos no hay una fe genuina. Ellos solamente de labios pueden decir ciertas verdades y uno puede decir, fíjate, lo que está diciendo es correcto. Pero ya esa posibilidad de creer, la fe salvadora es algo que Dios nos da, es un don. Dios nos da, es un regalito. Eso es parte de la gracia. El nacimiento y todo lo que viene después. Si lees Ezequiel, ves la obra completa del Señor. Entonces, por cuanto nosotros creemos y después, espera, tenemos esa fe, podemos vivir la fe. Porque nosotros vivimos como cristianas, es la fe. Vivimos la fe, no es por obras. Nosotras vivimos la fe y esas obras que las personas ven son obras de fe, porque por cuanto creo, obro, por cuanto creo, obedezco. Esa es la evidencia de mi fe. Yo te digo que escuché en una radio cristiana sobre, por ejemplo, el pastor hacía una prédica y luego al final dice, si usted ha aceptado a Cristo, hablaba de cierto tema y culminaba siempre con esto, si usted se ve que es un pecador y quiere aceptar a Cristo, puede hacerlo en este momento. Entonces, ore conmigo la siguiente oración. Entonces, Cristo, te entrego mi vida. Bueno, y usted ya es salvo. Siempre él dice eso. Entonces, yo como que escuché eso y yo pensé que era así, que yo hice esa oración y yo ahí fui salva porque yo oré. La oración no salva a nadie y esas oraciones, la realidad es que a mí en lo personal no me gusta la oración esa porque le da una falsa esperanza a las personas. Ahora bien, si tú llegaste a creer en ese momento, no fue la oración lo que te salvó, fue la obra del Señor que hizo en tu vida. Tú fuiste regenerada después de escuchaste la prédica, tú creíste, pero porque tú no sabías lo que estaba haciendo el Espíritu, le explica a Cristo. ¿Verdad? El viento sopla y viene y va y tú no sabes de dónde viene. Así es el Espíritu cuando obra en nosotras. Entonces, el Espíritu ya había obrado en tu corazón. El Espíritu ya te había dado esa vida y por lo tanto pudiste creer, pero no fue la oración. La oración es una pérdida de tiempo, si acaso es algo. Esa oración es lo que ha tenido engañado a muchísimas personas, además de que ellos mismos enseñan que no es eficaz, porque puedes perder la salvación a cada rato. Literalmente todos los días pierden la salvación. Entonces, además de que no es bíblico eso de la oración, también te presentan una salvación que no es bíblica, porque la pierdes a cada rato. Entonces, o eres salvo o no eres salvo, o eres hijo o no eres hijo, o naciste de nuevo o no naciste. No podemos estar, ¿verdad? Sí y no todos los días, y me perdió y hice esto mañana, porque entonces, ¿cómo estamos recuperando la salvación siempre? Por nuestras obras. Es completamente contradictorio, ¿verdad? Lo que enseña la palabra y le da mucha gloria al hombre.